Pepe Abraham el Oso, edad 66 años. Este personaje típico del béisbol, que todavía anda por ahí, jugando y entrenando, conocido por tantos años de béisbol y anécdotas, nos decía: en un principio boxeaba y como me empezó a gustar el béisbol, el manager del equipo Mutualista me invitó, pero no como beisbolista, sino para que los defendiera. En 1942, tenía su fábrica, se llamaba La Imperial e hizo su equipo con ese nombre. Entonces lo dirigía Jorge Juárez el Alay, hermano de Daniel Juárez. Fueron campeones en tercera fuerza de la Casa Macedo. Daniel Juárez, en 1947, tenía el equipo Bravos y lo invitó a entrenar, nos decía. Nos ponía unas chingas. Pepe Abraham veía que en los juegos había bastante agresividad y sobre todo del público. Él nos decía: yo siempre andaba preparado, pues en el maletín cargaba algo que me respaldara. Era una pistola. En el campo de la fábrica La Independencia, la llamada salita, jugaban. Gente que había entre el público se metía mucho con él hasta que se cansó, sacó de su maletín la pistola, fue donde estaban quienes lo molestaban y les decía: ahora sí, hijos de la chingada, chinguen a su madre y aviéntense. Al mismo tiempo que les apuntaba con la pistola a los que lo molestaban, ninguno hizo nada. Al terminar el juego se subieron a sus coches y salieron rápidamente. En otro juego jugaba con el equipo del Seguro Social contra la Trinidad y en la novena entrada iban ganado 1-0, iban 2 outs, casa llena. Pichaba Salvador Bianchini por el Seguro y el bateador le sacó un roletazo fuerte a él. Pensó: esto se terminó. Ante su asombro, el umpire cantó obstrucción del catcher. Al siguiente bateador, Salvador Bianchini, le tiró 4 bolas muy afuera, luego gritó al equipo contrario: así se regalan los juegos. Como el público le seguía gritando, Pepe con un bat se subió a las tribunas a pelearse, sus compañeros lo bajaron y lo calmaron. Posteriormente Benjamín, el de Atlixco, que era el umpire, le pidió a Pepe una disculpa reconociendo su error de obstrucción. En otra ocasión en Chachapa, la porra lo molestaba gritándole: árabes hijos de la chingada, árabes pendejos. Pepe, muy enojado, fue a su coche, sacó la ametralladora y le dijo al público: ahora sí, hijos de la chingada. El público se quedó callado. Nos comentaba todavía Pepe: la porra fue siempre mi problema. Fue manager del equipo Datsun en la Liga del Seguro Social. Salieron campeones invictos de primera fuerza con 26 juegos ganados. Pepe, cuando bateaba y la pelota le era pichada en la esquina de afuera, era muy peculiar de él que bateara solo con la mano derecha agarrando el bat y sacaba de hit. Yo le vi varias veces batear así. Nos decía: tengo 45 años de batear y dirigir. Hablar de Pepe Abraham es hablar del Líbano grande, pero aquí también se debe hablar del Líbano chico, y de los jugadores de este equipo que más se distinguieron fueron José Gali Atuni y sus hermanos Jorge y Antonio Gali. Aquí le pedimos a Pepe Gali que nos escribiera algo de lo que había experimentado en el béisbol y tenemos una carta de él. Béisbol, el amor de mis amores, por José Gali Atuni. Unas cuantas remembranzas y a la ligera. Pero esto requiere de tiempo y memoria, que bien vale la pena. Desde niños, nos gustaron todos los deportes, pero siempre nos fascinó el béisbol. Recuerdo que jugamos en una ocasión al fútbol en el Club Santa María. Vivíamos en la colonia Santa María. El famoso Gordo González, muy querido por todos, nos llegó a dar prácticas y a dar consejos, con lo cual hicimos buen papel. Simple comentario. Para darles una idea de que nuestra predilección siempre fue y será el béisbol. Salíamos de clases o a veces nos íbamos de pinta para ir al campito a jugar nuestro deporte preferido, el béisbol. Ya más adelante y con mayor seriedad formamos un buen equipo, que con mucho entusiasmo siempre patrociné a los Corsarios. Recuerdo algunos compañeros de equipo, mis primos los Julián, Pepe y Beto, a Lalo Carral, Delfino Ojeda, Brito, Lara, entre ellos. Era un buen trabuco. Dimos mucha guerra en la famosa Liga Pepsi Cola en los campos de aviación. Recuerdo al equipo Tres Valles. Que agarrones, por cierto, los dirigía Daniel Juárez, Juaritos. Más adelante seguimos con el equipo. Vino a dirigirnos el entusiasta profesor Gonzalo Maldonado.
Fue una muy bonita experiencia y una época inolvidable. Íbamos a todos los pueblitos a jugar, se portaba la gente de maravilla, nos preparaban las famosas carnitas, el pulque curado, en fin, fue muy buena época. Después, por invitación del gerente del Banco de Oriente y varios amigos del mismo banco, pasé a jugar con ellos, muy buen equipo. Recuerdo a Pedro Canto, a los hermanos Lara, en fin, bastante gente muy amable y buena. Por cierto, tenían el campo del Mirador, que era su casa, siempre lo tenían impecable. Más adelante me encontré con mi querido amigo Pepe Abraham. Platicando me anima y me paso a jugar con el equipo Líbano. ¡Qué trabucón! Lo dirigía nada menos que el querido amigo Rubén Abdalá. Él no jugaba, pero tenía conocimientos de béisbol como el mejor del mundo. Para acabarla de mejorar, nos practicaba Daniel Juárez, Juaritos, pues con todo esto nada más salimos campeón de campeones. Para esto, Rubén únicamente me utilizó en el equipo como pitcher, así como a Daniel Sacre, Primo Viveros. Éramos los caballitos de batalla. Por cierto, un bonito recuerdo es que salí pitcher invicto. Recuerdo contra el equipo Transportes Poblanos en el antiguo Parque Puebla, ponché a 19 adversarios. Entre amigos a Lalo Jacobo. Qué buen catcher, Luis Esma, no se diga, Michael y Pepe Bojalil, al Chacho Ávila Camacho, todo un caballero, a Chucho Basbús, y bastantes muy buenos amigos. También recuerdo a Yamil Tame, Pepe Abraham, etc., que jugaban con el equipo Líbano de los grandes. Nos daban consejos y asesoría. Algunas veces jugábamos doble juego, nos pasábamos los domingos de maravilla, todo el día en el campo. Recuerdo con mucho cariño a un hombre alto, fornido, con el puro que creo nunca lo dejaba, don Castor Montoto. Muy amigo era de mi papá don Rafael Gali. Teníamos apartados nuestros asientos en todos los partidos de béisbol en el famoso Parque Puebla. Así como al Güero Roa, al señor Manuel Fuentes, al señor Hernández, tantas y tantas personalidades, recuerdo al famoso Chatín, Bravo muy bueno, a los queridos hermanos Bianchini, al querido y muy deportista doctor Jaime Cervantes, los hermanos Nava, al Caderas Martínez, a Nájera, tantos y tantos amigos que nunca terminaríamos. Se necesita platicar largo y tendido. Recuerdo que jugué en todos los campos, en el Parque Puebla, en el Estado Ignacio Zaragoza, en el campo de Mayorazgo, en el Parque del Mirador, en los campos de la antigua aviación que eran de la Liga Pepsi-Cola y la Liga Obrera, en todos los pueblitos entre algunos, Chachapa, Amalucan, Amozoc, en fin. Les digo que hay que platicar largo y tendido sobre el rey de los deportes que es el béisbol. También, ¿por qué no decirlo?, recogí y asimilé demasiados consejos del querido y siempre recordado periodista don Alfonso Neri Castañeira. Muy apreciable amigo, era don Enrique Montero Ponce, quien tenía muy gustadas columnas en El Sol de Puebla, en fin, remembranzas muy queridas. Firma José Gali Atuni. Pepe Abraham nos comentaba, el Líbano Chico fue una vez a jugar a un pueblo, y tan brava se encontraba la gente que los del Líbano Chico tuvieron que ir a ver al padre de aquí para que lo sacara, solo así, pudieron salir vivos de ese pueblo. Viviano Montiel. Trucíos le decía Bebiano, porque también era bueno, también le decían el Seven Ladders, el Siete Cueros, tremendo jugador desde que lo conocí. Siempre lo vi dar hits, jonrones para ganar juegos apretados. Uno de los mejores y grandes bateadores que ha tenido Puebla. ¿Quién no lo ha conocido en el béisbol? Ha jugado con muchísimos equipos, tiene amigos. Tremenda estela de béisbol que ha dejado por todos lados. Se podía escribir un libro de su vida, con carácter campechano, de hablar fácil y de ganarse la confianza de quien lo trata, ha tenido muchos trabajos, pero como él me decía, solo me llama la atención el béisbol, no me interesó el trabajo ni las posiciones económicas. Jugó para el Chatín Bravo, era uno de sus predilectos. En el año de 1957 fue llamado para la selección nacional juvenil y lo pusieron como cuarto bat. Esa vez, México salió campeón mundial, también jugó en este equipo Luis Esma y Felipe Olivera el Pipo,
Este campeonato se jugó aquí en México. Aquí, en el béisbol de Puebla ha sido campeón muchísimas veces y representante múltiples veces de Puebla. Precisamente en un campeonato nacional llevaba a Juaritos de manager y por diversas circunstancias este Juaritos no le hablaba, supuestamente estaban enojados. Llegaron al hotel, Viviano dormía en la cama y Juaritos ya quería limar las asperezas con él. Llegó y en la mejilla le pegó a Viviano y le decía, levántate, vamos a dar una vuelta. Viviano contestaba, está bien. Viviano se levantó, se peinó y salieron juntos. Juaritos le decía, mejor adelántate, a ver si encuentras algo de comer, me vienes a avisar. Viviano salió alrededor del hotel y regresó contento a decirle que ya había encontrado un restaurante donde vendían cabrito que era la especialidad del norte. Lo veía muy sabroso y que valía 27,000 pesos y Daniel le decía, invítate otros 2 y nos vamos a comer. Salieron todos juntos y llegaron al restaurante que tenía en la puerta un asador de carne y 3 cabritos que se asaban, el olor inundaba todo alrededor, se sentaron los 4 y se chuparon hasta los huesos. El mesero les llevaba copas de vino, tortillas, salsas, papas, frijoles muy bien sazonados. Daniel decía, oye qué sabroso está y barato. Al mismo tiempo que eructaba lleno de satisfacción, se limpiaban la boca con servilletas y Juaritos le decía a Viviano, Viviano pide la cuenta. Viviano se levantó y fue con el mesero a quien le dijo que se la llevara. A los pocos minutos llegó el mesero y le dijo, son 270,000. Juaritos al oír esto abría los ojos más grandes y decía a Viviano, oye, no se habrán equivocado. A lo que Viviano le decía muy apenado al mesero, como si ahí afuera dice que el cabrito cuesta 27,000 pesos, ¿a poco el vino costó 243,000? No, el cabrito entero cuesta 270,000, el vino nosotros se los obsequiamos. El mesero llevó a Viviano hasta la entrada y le mostraba el anuncio y le decía, es que no se ve el último cero muy bien. Viviano se regresó y apenado le decía a Juaritos, si Juaritos vale 270,000. Al mismo tiempo que le hacía gestos a Juaritos para caerle bien y que se riera, pero Juaritos bien enojado le decía, hijos de la chingada, a ver quién los vuelve a invitar. Juaritos pagó y salieron del restaurante y de nuevo Juaritos no le volvió a hablar a Viviano por varios días hasta que Viviano con uno de sus batazos volvió a ganar otro juego. Ese día se le olvidó a Daniel lo del cabrito. Viviano, ya en el ocaso de su carrera, fue a jugar a Tecamachalco reforzando al Bravos Auto Transportes contra Quecholac. Puros profesionales traía y entre ellos a Aurelio López, ya sabemos qué clase de pitcher era. Este lo ponchó 2 veces y en la tercera vez le decía, Viviano ya estás viejo cabrón. Viviano se tenía tanta confianza que solo lo vio, se rió, se acercó al home plate y con 2 hombres en base a la primera pichada le bateó un lineazo entre righty y center para doble y le gritaba a Aurelio, estamos a mano. El Bravos ganó 6-4, lo vi muchas veces en la lona ponchado. Y en la siguiente vez, volvía a dar el batazo decisivo. Fue campeón bateador en todas las ligas y lo que le admiré es que era valiente al ir a batear. Le pichaban a la cabeza, las esquivaba como podía, pero no se asustaba y tenía buenos reflejos y un swing muy natural para chocar la pelota, no para batearla de home run. El miedo vuelve a los bateadores cobardes y este no tenía nada de cobarde, todavía más, se tenía confianza él mismo, conocía su zona de strike a la perfección. Si consideramos que la pelota de Aurelio López viajaba alrededor de 90 millas por hora y que la distancia del pitcher al home es algo menos de 60 pies y la distancia y la pelota la recorre en menos de medio segundo, entonces el bateador tiene un cuarto de segundo para pensar si debe batear o no, que debe pegarle a la pelota, un cuarto de pulgada arriba o un cuarto de pulgada abajo de lo más grueso del bat. El reflejo que desarrolló fue producto del swing y de miles de veces de batear desde que empezó. Diremos que Viviano fue inteligente para desarrollar esa forma de bateo. También tuvo algo que se debe de tomar en cuenta cuando uno se acerca a la caja de bateo, es la suerte. Para unos dicen que existe y para otros dicen que es producto y acompaña a la habilidad desarrollada. Pero la realidad es que la suerte juega importante parte en un juego y como corolario debemos agregar que fue buen fielder.
Nos contaba. Jugaba con la María el Centerfield y el Chihuahua, Simón Arroyo jugaba el left, salió un batazo entre los dos, vi que el Chihuahua se le aventaba al batazo y yo la seguía correteando hasta el fondo. La agarré, se la di al cuadro, luego al rato salió otro batazo, vi de nuevo que el Chihuahua se aventaba, se le iba. Yo fui a traer la pelota hasta el fondo y así fueron otros 2 batazos más. Yo iba por la pelota y regresaba ya muy cansado con los labios secos, hacía un calorón tremendo. El Chihuahua se seguía aventando y el que se cansaba era yo. En la 8ª entrada volvió a salir otro batazo igual, vi de nuevo que el Chihuahua se aventaba y yo también que me aviento, el Chihuahua, levantándose apresuradamente, la tuvo que ir a recoger. Este Viviano tenía grandes puntadas. Otra, era que un día estaba en la banca, el juego apretado y con mucha gente alrededor del campo y el manager le decía, agárrate un bat, y Viviano nos comentaba. Yo emocionado fui y agarré el bat y comencé a hacer swing y cuando comprendí que ya estaba caliente para entrar de emergente, fui y le dije al manager, ya estoy listo. El manager lo vio y le contestó, ahora échate la gente para atrás. Todo un personaje este Viviano. Luis Esma, la Cachita. Le pusieron así porque había una cantina en la 15 Sur y 15 Poniente que le llamaban La Casita, a él se le quedó La Cachita, aquí tomaba sus alcoholes. Este personaje ha sido otro de los grandes de béisbol, su vida la ha dejado en los campos. Nació en Mérida, Yucatán en 1934, tiene 58 años de edad, con tremendas anécdotas en el béisbol amateur, profesional de la Liga Mexicana y del Pacífico. Llegó en 1955 a Puebla, empezó a jugar en el Stromberg Carlsen de la colonia árabe que después se llamó Líbano. Tenía de manager a Rubén Abdalá y de compañeros a Tame, a los Gali, a los Taja, a Basbús, a Pepe Did, a Daniel Sacre, a Pepe Abraham, a Manuel Jauli, a Chacho Ávila Camacho. Este equipo jugaba en el Motolinía. Luego jugó con el Aztecas de Julio Mendoza, que tenía una talabartería y jugaban Guillermo Peniche, Alfonso Domenzain, Pinocho Mondragón, Eligio Mendoza, etc. Jugó de noviembre a mayo de 1958 con el Libertad, Cuauhtémoc, patrocinado por Luis González y Manuel Muñoz, este último, papá de Rodrigo y Manolo Muñoz. San Manuel, la Constancia Mexicana. En 1957 fue al Campeonato Nacional de Mayores en Matamoros, Tamaulipas y ganaron. Se acuerda que Vicente Torres regresó con tuberculosis y poco después murió. En 1960 jugó en la Liga Metropolitana con el Milenio de Loperena, con el Ron Pizá y San Cristóbal. En 1961 fue al Centroamericano en Jamaica, representando a México. En 1962, el Chatín lo llamó y ganaron el campeonato nacional. En 1963 fue al Panamericano a Brasil en Sao Paulo. En 1964 se hizo profesional con Naranjeros de Hermosillo. En 1965 con el Pericos del Puebla hasta 1969. El Pericos vendió el equipo a Yucatán y se fue en 1973. Estuvo en Chihuahua y luego 2 meses más con el Tigres. Nos recordaba que había tenido tremenda bronca cuando jugaba con la Constancia. Nos decía, jugaban en el Parque Atoyac, la Constancia al que yo pertenecía contra el Fabriles La Independencia, donde pichaba la Tripa García, que me dio un pelotazo y me fui a reclamarle y el catcher Marcelino Anaya el Borrego se adelantó, me dio un caretazo y mi papá y mi hermano Marcos que estaban viendo el juego se bajaron a darse. Pues yo ya me estaba peleando con el Borrego y nos dimos contra todos los del Fabriles de la Independencia, éramos 3 contra todos. De la Constancia nadie se metió y cuando terminó el pleitazo, yo le decía al Totopo, Jaime Muñoz, ¿y tú, por qué no le entraste a defendernos? Y el Totopo decía, ¿por qué a mí nada me hicieron? El Totopo era un tipo muy fuerte y compañero de Esma. 2 entradas después la Tripa García en una barrida le rompió la clavícula y Esma nos contaba, al terminar el juego me salí de la Constancia. Fabriles La Independencia 1959. En 1957 integró la selección juvenil de Puebla dirigida por Daniel Juárez.
Fueron campeones en Puebla, los seleccionaron para integrar a la selección juvenil nacional junto con Viviano y Pipo Olivera. En este fueron campeones mundiales juveniles en la Ciudad de México. Este equipo estaba dirigido por la Pulga Robles, Felipe Olivera Sr., el Pipo. El campeonato de 1957, jugado en la Ciudad de México, mencionábamos que habían sido campeones mundiales juveniles, tenían triple empate entre República Dominicana, Cuba y México. Se hizo un playoff. Hemos de advertir que al Pipo Olivera lo habían seleccionado, pero como los directivos metieron a un amigo y a Pipo ya lo habían entrenado, lo llevaron a México. Solamente le dieron el uniforme y chamarra, pero no estaba dado de alta con su nombre, sino jugaba con el nombre de Héctor Eliodoro Beltrán, el amigo de los directivos. El Pipo antes del juego contra Cuba, había pedido la pelota para picharles ya que había relevado varios juegos y lo había hecho bien. Cuando Pipo pidió la pelota el manager le dijo, «¿Estás loco?». Pues ya sabía el manager qué tipo de equipo era Cuba, siempre ha sido una potencia en béisbol. En este juego contra Cuba había metido México a pichar a Jorge Pacheco, que era de Nuevo Laredo. Le metieron 7 carreras, en la tercera entrada lo sacaron. El Pipo, que había pedido la pelota para pichar contra Cuba, no se la dieron. El manager le dijo que se calentara y que entrara. Y el Pipo les dijo, «Si dicen que estoy loco puedo entrar a matar a alguien». El Pipo no quería pichar hasta que Viviano llegó y le dijo, «Demuéstrales por qué te seleccionaron, aunque es difícil ganar el juego, tú páralos que ya no te hagan carreras». Entonces el Pipo entró a relevar, pero oía que le decían por el micrófono que entraba a relevar Beltrán. El Pipo pensó que a él era al que habían sacado, se regresaba al dugout. El manager se acercó y le dijo que se habían equivocado. Después el Pipo, cuando pasó a batear, el anunciador dijo que bateaba Beltrán y pasó y dio de hit. Nos decía que el público estaba muy en contra de nosotros. Cuando nos estaban apaleando, en tanto yo calentaba para el relevo, me tiraron un vaso de cerveza en la cabeza. ¿Saben ustedes cómo me sentía yo en esos momentos? Poco después, dice el Pipo, entré a relevar y ya no metieron ninguna carrera. En la 10ª entrada les ganamos 9-8 y al día siguiente le ganamos a Dominicana 6-5, nos coronamos. El tal Beltrán se llevó muchos elogios en los periódicos. Se llevó los recortes a su tierra. Al año siguiente fui representando a Puebla en mayores, a Tijuana, Baja California. Ahí abrí pichando y se dio la noticia de que yo era el que había ganado el juego. Ese Beltrán se acabó y acabó su farsa. En 1958, Filemón Mandique vino, me entregó un trofeo con una plaquita que decía, al jugador Felipe Olivera por su relevante actuación en el segundo campeonato mundial juvenil. Dijo que mi nombre iba a estar en los libros de los récords. Fidel Hernández el Carioca, edad 63 años. Hablar del Carioca es hablar de la constancia mexicana, historial tremendo junto con la María, Atoyac, Independencia, patriotismo, Covadonga. A la constancia le llamaban el campeonísimo. Fue la primera fábrica y la más antigua de Puebla. Cobijó mucho béisbol y muchos beisbolistas. Su campo es uno de los más antiguos que ha visto pasar muchas generaciones. No se sabe cuándo nació el béisbol en estas áreas para dar datos. Pero es probable que haya sido alrededor de 1934. Fabriles. La independencia se inició por el año de 1936. La María en el año de 1937. Por el año de 1940, esta área ya era cuna de beisbolistas. Constancia Mexicana del año de 1938 lo manejó el manager Alejandro Delgado alias el Negrito Lascano. Este era un cubano que llegó a México en 1935 con el Cuban Stars junto con Mandique, Pelele, Tereré, Basilio el Brujo Rosell. Lascano se quedó a jugar con el Río Blanco, Veracruz, que en 1937 jugaba en la Liga Mexicana, dirigió a los 9 rioblaquenses. En 1937, el sindicato de la fábrica La Constancia lo fue a contratar para dirigir a su equipo,
e hizo muchos beisbolistas, entre ellos el propio Fidel Hernández el Carioca. Constancia Mexicana de 1947. Cuando Lascano dirigió el equipo les enseñó nuevas técnicas, ya que en Cuba y en las ligas negras de Estados Unidos en las que se había educado tenían muy grandes jugadores. Este Lascano no solo era un manager excelente, sino tremendo pitcher y fielder. Hizo muchas veces campeón a la Constancia. Como habíamos dicho, este Lascano formó al Carioca, al Sosa, al Chihuahua, al Charolito Torres, al Panzas, peloteros de quienes se habló mucho. El Carioca jugó desde los 11 años con el Invencibles, posteriormente con Alijadores La Constancia. Cuando progresó se lo llevaron al Metamex de Cholula que dirigía el señor Juventino Ruiz. Cuando tenía 17 años Lascano lo vio jugar, se lo llevó a la Constancia Mexicana de shortstop y fielder. Fue campeón jonronero en 53 y 54, campeón bateador en 56 y 57, siempre fue cuarto bat. Participó en campeonatos nacionales. Se retiró en 1978, tras gran homenaje. Todavía sigue entrenando a los jóvenes. A mí me tocó que me entrenara los miércoles. Les puedo decir que no solo fue gran jugador, sino como hombre pesa lo que vale. No puedo más que hablar de agradecimiento que le tengo cada vez que me acuerdo de él. Como compañero de equipo y entrenador es toda una institución en la Constancia. Tuvo hijos que también jugaron, algunos nacieron con tremenda habilidad para el béisbol. También se debe estar muy agradecido con el señor Ricardo Díaz el Mayor, que en paz descanse, beisbolista de Hueso Colorado a quien recordamos con mucho cariño por su compañía en las prácticas de cada 8 días. Felipe Velázquez Paredes fue otro de los jugadores de la Constancia de 1965 a 1978 colocado en el center field. Luis Trucíos. Conocí a Luis Trucíos cuando cursaba preparatoria. Venía del colegio Humboldt, colegio alemán. Cuando entrenaba con nosotros en el equipo de atletismo de la Universidad Autónoma de Puebla en el Aquiles, me impresionó la forma y la fuerza que tenía para correr. Pensaba debió haber tenido padre o madre atletas, si no cómo hubieran tenido un hijo así. Le pregunté, ¿tus papás practicaban deporte? Me contestó, mi papá era luchador de greco-romana. Entonces entendí de dónde había salido este hombre que tanto nos había impresionado. Aunque lució a nivel nacional, este individuo debió haber lucido a nivel mundial. Si hubiera tenido quien lo guiara. Me acordaba cómo entrenaban en las universidades de Estados Unidos que yo había conocido. Pensaba si Luis hubiera nacido en Estados Unidos hubiera sido otra cosa más grande. Fue campeón con nosotros en la universidad y tenía mucha fuerza para correr, tanto que les voy a platicar anécdotas. En un campeonato juvenil aquí en Puebla por el año de 1956 se jugaba contra Sinaloa. Había hombre en tercera, Juan Cano, y hombre en primera, Ayaquica. Pasó a batear Luis Trucíos, le mandaron a hacer un squeeze play y puso la pelota de toque. El pitcher agarró la pelota y tiró a home, el que iba de tercera para home se la comenzó a jugar, ya que lo habían agarrado y lo pusieron out. Ayaquica se fue a tercera, el catcher tiró, aquí, y lo dio alto. Le pegó en el guante al tercera y se fue para atrás la pelota, no la pudo agarrar. Viendo esto Trucíos se fue hasta home y llegó barrido y safe. Cuando se levantó y se iba al dugout limpiándose el pantalón. El umpire le cantó out, él se regresó a reclamar, le dijo que él había llegado safe, que, ¿por qué le habían cantado out? Resulta que Ayaquica, todavía, estaba en la tercera. Después nos platicaron que Ayaquica había llegado a tercera barrido, Trucíos que venía casi pegado a él ya no se pudo detener, le brincó y se fue hasta home. Debemos aclarar que Trucíos corría 200 metros con obstáculos. Yo recuerdo que cuando jugaba con nosotros el center field en Lonas el León le salían los lineazos hacia adelante. Yo le tenía mucho miedo porque entraba tan rápido que, cuando levantaba los brazos, la pelota ya le había pasado encima y lo volaba. Pero cuando la pelota bateada lo tapaba yo le tenía mucha confianza, porque las corría y las agarraba. Era muy fuerte corriendo, tan fuerte que cuando se robaba la segunda base,
Yo también tenía miedo, porque casi siempre se pasaba de la segunda base a Luis Trucíos. Como lo verán, sacamos muchos run-ups donde él está. De los equipos está con el Libertad Cuauhtémoc, Textiles El Mirador, Ferretería González, Pericos de Puebla, Lonas El León, etc. Textiles El Mirador de 58 a 59. Rosendo Rosas El Garrote. Este es otro jugador de los más aguerridos. Pundonoroso, muy popular, de fácil palabra, que empuja a los demás y que se puede llevar con todos. Le pusieron el garrote por lo de Rosas. Así es nuestro béisbol. Ha jugado con múltiples equipos, ha ganado y perdido juegos muy apretados, ha sido campeón con diversos equipos, ha tirado 4 juegos sin hits ni carrera, 2 juegos le cachó José Luis Díaz el Huevo y 2 Tacho Mora. Tiene anécdotas muy buenas. Fue campeón nacional juvenil en 1957 y campeón de mayores en Matamoros, Tamaulipas en 1957. Nos decía Rosendo, en este campeonato perdimos 2-0 en el primer juego y estaba cachando Tacho Mora, en el segundo juego ganamos, cachó Luis Esma y no volvimos a perder y se quedó de planta Esma. En ese campeonato Rosendo Rosas era el pitcher novato. Cuando todos estaban animados a jugar, salían despavoridos al parque. El Pipe le decía a Rosendo, apúrate que nos toca fajarnos. Y Rosendo decía, Pipe me siento muy mal, los alcanzo al rato. El Pipe encogiéndose de hombros y ya uniformado, aún con sus zapatos de descanso se encogía de hombros y salía. Al día siguiente volvía a pasar lo mismo, pero ahora Rosendo decía que le dolía el estómago. Al tercer día tocaba juego duro y Rosendo le decía al Pipe, no voy porque tengo gripa. Así que en muchos juegos estuvo enfermo y, al final, también enfermó a la recamarera que hacía los cuartos. Esto lo llegó a descubrir posteriormente el Pipe al esconderse y ver que, después que entraba la recamarera, Rosendo no abría el cuarto. Rosendo tenía de compañero a Joaquín Bianchini, nos decía, el Joaquín de todo se enojaba, todo el tiempo me quería regañar, que no fumara, que mantuviera el cuarto limpio, que no se arrugara la colcha de la cama. Este Joaquín ya me tenía frito, nos seguía contando, cuando llegaba la recamarera le ponía la almohada de Joaquín debajo, ustedes imagínense de dónde. Joaquín, después de que llegaba cansado de jugar, alcanzaba esa almohada y se la ponía en la cara. Rosendo nos decía, Joaquín llegaba y con la almohada se quedaba como hipnotizado toda la noche. Rosendo jugaba con las Choapas, Veracruz con un equipo que manejaba Bernardo López. Había un pitcher veracruzano de constitución muy delgada que pichaba un juego. Pasó un bateador contrario que le daba duro a la pelota. El juego estaba apretado, Bernardo se acercó a la loma de picheo y le decía a este, lo tumbas, con esto quiere decir que le tirara a la cabeza y que le pegara. El pitcher le tiró difícil, pero no a la cabeza, le dio base por bolas. El bateador era el temible Ramiro Caballero, que había pegado 65 jonrones en la Liga Central y que estaba muy fuerte. Entonces, Bernardo pidió tiempo, fue a la loma y lo sacó del juego entrando Rosendo a relevarlo. Poco después, Bernardo le decía al dueño del equipo, refiriéndose al pitcher que no lo obedeció, a ese pinche cobarde, lo das de baja del equipo. Después Rosendo llegó a la casa donde vivían, encontró al pitcher haciendo sus maletas, pues ya lo habían dado de baja, el garrote a modo de justificación le decía, cabrón. ¿Por qué no le diste en la madre al bateador? El pitcher contestaba, si yo lo golpeo, ese hombre se me viene encima y me parte la madre, Bernardo no me lo va a quitar. Ahora, él dice que es un juego de valientes, si fuera así, Pancho Villa hubiera jugado en las mayores. En otra ocasión, en un campeonato juvenil nacional en León, Guanajuato, el Diablo Montoya ya había dado 2 jonrones y Daniel Juárez metió a relevar a Rosendo y a este le decía, tumba al Diablo. Rosendo obediente le picheó todas a pegarle, pero el Diablo se quitaba los pelotazos como podía. Al final le dio base por bolas, al ir trotando de home a primera, a Rosendo le regresaron la pelota, haciendo un muy buen movimiento, le dio el pelotazo a Montoya y este cayó al suelo.
Juarito se acercó a la loma de pitcheo y le dijo a Rosendo, como eres pendejo, te dije que le pegaras en el home no ahí. El Garrote le contestaba, usted me dijo que le pegara y ya lo hice. Nos platica el Garrote, fue un liazo tremendo, el umpire me expulsó. En otra ocasión jugaba con el Atoac Textile. Estaba pitchando un juego apretado que iban ganando 2-1. El equipo contrario tenía hombres en tercera sin out. Le dijo a José Luis Mogollán, este era muy buen pelotero, que estaba catchando. Oye, estos nos van a hacer squeeze play, te voy a lanzar la pelota rodada si se puede. Mogollán se regresó al catcher y Rosendo a la loma. Este hizo el movimiento de lanzar, pero muy lento, y vio de reojo que el corredor se lanzaba a home, tiró la pelota rodada por debajo del brazo, el bateador se cuadró para tocar, pero se quedó totalmente sorprendido de la pelota que venía en el suelo y la dejó pasar. Mogollán agarró la pelota, esperó al corredor e hizo out. Se hizo tremendo lío, hasta se suspendió el juego. El Garrote tenía gran parecido con Juan Nuna, más que sus propios hijos. A Juan Nuna, cuando se les preguntaba si el Garrote era su hijo, riéndose contestaba, he andado de pedo tantas veces por la luz que no me acuerdo. Otra vez, el Garrote entrenaba duro en el Parque Atoyac. Cuando empezaba, su constitución era delgada. Juan Nuna al verlo le decía, ¿para qué corres tanto? A lo que el Garrote le contestaba, para quemar grasa, y Luna riéndose le decía, mejor come, para que engordes cabrón. Líbano año de 1955, Atoyac de 1958, Alfonso Cervantes el Moscó. Este fue otro jugador bueno que anduvo en bastantes equipos. Nos contaba, en una inauguración de la Liga Invernal del Parque Puebla, empezaron a tocar el himno nacional. Todos los jugadores y público lo empezaron a cantar quitándose todos la gorra. Manuel Jauli, que jugaba en el Líbano, no se la quitaba. Hemos de advertir que en la calle siempre andaba de sombrero. Al Moscó se le hizo fácil quitarle la gorra. Enojadísimo, se volteó y le agarró una trompada en el estómago que le sacó el aire. Toda la gente que estaba viendo la inauguración de la liga se rió a carcajada limpia al ver la cabeza de Jauli que relumbraba sin cabello. Estaba muy calvo. En otra ocasión el Moscó estaba bateando y Juarito se le acercó y le dijo, aguántale, no batees. Juarito se volteó y se fue caminando a la caja de coach, pero iba a unos 5 o 6 metros cuando el pitcher lanzó la pelota. Juarito se volteó a ver el lanzamiento y al Moscó le gustó la pichada. La bateó y la sacó de foul, de línea, le pegó en el pecho a Juaritos y este cayó de largo a largo. El Moscó se acercó, lo vio noqueado y se fue al dugout, agarró sus cosas rápido, y se salió. Los demás jugadores le preguntaban, ¿por qué te vas? Este contestaba, me voy antes de que despierte. Juan Betanzos Martínez el Pillo, buen pitcher y valiente. Una vez le pegó a Manuel Soriano en la cabeza y la pelota llegó rodando al shortstop. Este tiró a primera creyendo que era rolling. El coplero Valencia en una ocasión lo contrató y le dijo, te voy a pagar, no porque seas muy buen pitcher, sino porque sabes pegar y te necesito. Jugó en varios equipos, pero vamos a mencionar, la Poblana, Daniel Juaritos Juárez. ¿Qué más pudiéramos decir? Del hombre con carácter fuerte, del que más niños sacó entrenándolos, el popular Juaritos. ¿Quién no lo conocía aquí en Puebla? También como humano. Había gente que no lo quería, pero se debe reconocer que fue un hombre de entrega en cuerpo y alma al béisbol. Como dirigente de la Liga del Instituto Mexicano del Seguro Social, también fue de los grandes. Llegó a tener 500 equipos en su liga y todavía nos encontramos gente que él hizo. Lo recuerdo entrenando, en el Ignacio Zaragoza, a sus niños y a nosotros también. Tuvo campeonatos, anécdotas ya marcados en otras hojas. Dentro del béisbol tuvo una trayectoria de 45 años. Hubo familias completas que se hicieron y jugaron bajo su supervisión, como los Galina, los Piris, los Menas, los Chonchones, los Viveros, los Gutiérrez, los Aburto, etc. Felipe Juárez nos contaba, en el Campeonato Nacional Juvenil de 1951, en el que jugó Puebla y salió campeón en la Ciudad de México,
jugando contra Zacatecas para pasar a finales en la séptima entrada y estando el juego empatado a 5 carreras con hombres en primera y segunda y un out, Juaritos mandó a que tocara la bola al bateador que era el noveno en el orden al bat. Los corredores adelantaron a tercera y segunda funcionando el sacrificio. En las tribunas estaba el licenciado Celerino Jiménez y el profesor Manuel Bernal, le gritaban a Juaritos con enojo y rabia que era un pendejo. Entonces, se acercó Juaritos al Pipe Juárez que le tocaba batear y le dijo, sé que le vas a dar. Al Pipe el pitcher le lanzó una curva, sacó línea arriba de tercera anotando las 2 carreras y terminaron ganando 7-5. Al final Daniel se dirigió al licenciado y a Bernal, les decía, ahora. ¿Qué dicen cabrones? Se dio media vuelta y se alejó con actitud de vencedor. Recuerdo que mi papá nos contaba riéndose. Daniel Juárez era el manager del Líbano y jugaban contra el Pemex en el Parque Puebla. Estaban empatados en la novena entrada y Líbano cerrando con 2 outs, 2 strikes y corredor en la tercera, se acercó al bateador y le dijo, tocas en la siguiente bola. El bateador tocó y el pitcher con el nerviosismo y sorprendido pifió y no pudo dar el tiro a primera. Los de el Líbano ganaron. Todos los árabes cargaron a Daniel y le decían, tú eres el mejor manager del mundo. Daniel había jugado contra la lógica. Sus enemigos solo meneaban la cabeza, pero una vez más pensamos que había sentido la corazonada y que el béisbol se juega con reglas y sin reglas, con lógica y sin lógica. Al hablar de Daniel es imperativo hablar también de sus hermanos. Jorge Juárez el Lalay también dio mucho por el béisbol. Aquí hay que hablar de un equipo viejo, el Gallos del Alto año de 1940. Cuando nosotros vamos a jugar a Atencingo, nos hemos enfrentado casi siempre a equipazos de allá, con un calorón que al pisar el campo a la 1 de la tarde quema la planta de los pies. Pero lo que más quema es la gente, su público, que quiere que su equipo gane. Nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo ha crecido la pasión del béisbol en esta región? Nos hemos sorprendido. Pero todavía más sorpresas nos hemos llevado cuando supimos que el equipo de béisbol de Atencingo, el primer equipo, no se formó aquí sino en el barrio de El Alto de Puebla en el año de 1942. Fue patrocinado por el hijo del señor William O. Jenkins, dueño del ingenio de Atencingo. Todos sabemos quién fue el señor Odad Jenkins. El Lalay formó parte de este primer Atencingo, posteriormente O. Jenkins, deportista, íntegro, adorador del béisbol como buen americano, se lo llevó para Atencingo y hasta la fecha radica en ese lugar. Por estos lugares también estuvo dirigiendo al Atencingo a Agustín Navarro, que era cubano blanco, discípulo de Adolfo Luque. Hubo otro equipo en el que jugó el Lalay que se llamaba el Bravos. Estaba manejado por Daniel Juárez en otros lugares, ya tendremos el line-up, pero jugaban Fito Hernández de catcher, Saúl Sabino la Borrega, Jorge Juárez Lalay, Luis Ramírez el Ratón, etc. También jugó en La Esperanza, en La Poblana, en el León de Atlixco, en La Economía, en el Atoyac Textil, Felipe Juárez el Pipe, edad 61 años. Este hombrazo nació el 11 de junio de 1931. Comenzó a jugar, como nosotros, en la calle, afuera de donde vivía en el popular barrio de El Alto, con pelota de hilo. A un costado de donde vivía estaba el atrio de San Juan. Nos decía, crecimos en un ambiente en el que sábados y domingos era de puros borrachos. En ese barrio nos tocó lidiar con algunos de estos y el béisbol nos hizo que no tuviéramos ese ambiente. Nos sacó la casta para que viéramos otras fronteras y yo le decía, el 95% de beisbolistas de esa época tuvimos ese mismo ambiente y el béisbol nos disciplinó, nos hizo gente de provecho para nuestra sociedad. Naturalmente la psicología de la sobrevivencia se nos desarrolló más que a la otra gente y con el mismo coraje con el que nos desarrollamos, ese mismo lo cargamos en el béisbol para ganar no para competir. El Pipe me decía, nací con desventaja física. Yo le comentaba, no, naciste completo y lo que se te debe de admirar es la determinación que tuviste para competir con gente de más peso que tú. Algunos con físico impresionante los dejaste viendo visiones. El caso más típico y quien te recuerda con admiración es el Canguro Amaro Jr.
Este jugador de ligas mayores vino a jugar con la selección de Veracruz contra la selección de Puebla. Aquí jugaba el Pipe. Amaro jugaba el shortstop del Veracruz. El Pipe pasó a batear, sacó un tremendo lineazo, vuelvo a decir tremendo porque Amaro al ver la pelota se sentó de rodillas para agarrarla más cómodo al fildearla. Cuando levantó las manos encima de su cabeza la pelota ya había pasado, el público le hizo burla, no creía lo que había pasado. Muchos años después Amaro ya siendo famoso en las ligas mayores vino a Puebla. A Daniel Juárez le preguntaba, ¿y cómo está el Pipercito? El Burro Esquivel también nos hablaba del Pipe. Debemos agregar que mide 1.49 y pesaba 54 kilos, la naturaleza lo compensó con inteligencia. Conocimos gente que corría muy duro pero que no servía para robar bases. Él era muy buen robador, muchas veces sacó campeonato de robador de bases. En 1954, en el primer campeonato nacional que se trajo Puebla, se jugó en Matamoros, Tamaulipas, el Pipe Juárez fue campeón en robos de base. Yo jugué con él en Lonas el León, en el que teníamos un equipazo. Ya lo había visto jugar. A don Hilario Cortés, que era el dueño del equipo, le dije que había que contratarlo. Así se hizo. Sabía que jugaba bien, pero no había tenido oportunidad de juzgar su inteligencia, pero cuando comencé a platicar con él, vi su capacidad y su don de gente, comprendí que era un hombre que se debía de tener como amigo, ya que a través de muchos años he comprobado su lealtad. Cuando el hombre encuentra un amigo, realmente amigo nunca se le debe de dejar. Yo no lo he dejado. En él se desarrolló disciplina, perfeccionismo, viveza y disponibilidad para hacer lo indicado en los juegos apretados. Sabía concentrarse para el robo, sabía que tanto debía abrir como corredor en la primera, sabía saltar al iniciar el robo, sabía en qué momento del movimiento del pitcher debía salir y algunas veces le robaba las señas al catcher. Si era bola pegada al bateador derecho, sabía que era bola incómoda para que el catcher tirara a segunda. Todavía más, sabía barrerse aún cuando la pelota llegara antes que él. Cuando yo platicaba con él, me decía yo mismo, este hombre vale más que muchos que corren más duro que él, porque el béisbol es de inteligencia, con esto estamos hablando de reflejos, desarrollados a través de la práctica. A todo lo anterior debemos agregar la parte contraria, la presión que se ejerce sobre ellos cuando se está jugando con inteligencia. Mucha gente de nuestro béisbol amateur no soporta jugar con presión, son fácil presa de cometer errores a la mera hora de un juego apretado. Nosotros éramos capaces de meter presión, o mejor dicho obligábamos a los contrarios a jugar con presión. Por eso me gustó cómo jugaba el Pipe, sacaba la jugada perfecta en el momento apropiado además que era hitero. Jugábamos por el año de 1966, con Lonas el León contra el San Juan Amandi. Lonas el León de 1966. C. José Luis Arroyo La Chula Guillermo Figueroa. P. Guillermo Delgado Francisco Sol Toño López Otero García Panchito Morales. Leopoldo Cervantes Jr. 1. Fernando Cervantes 2. Jaime Cervantes. S.S. Felipe Juárez El Pipe 3. Manuel Soriano. Jarocho Medina. José Luis Rodríguez El Grillo L.F. Luis Trucíos, C.F. Fernando Sol, Viviano Montiel, R.F. El Chale Rogelio Hernández Eduardo Picasso, M.N.G.R. Felipe Juárez, Coach, Leopoldo Cervantes Sr. El que sostenía el equipo era el señor Hilario Cortés, que era un enamorado del béisbol y muy hábil como administrador, uno de los mejores que he conocido y con un gran sentido humano. En este juego contra el San Juan Amandi, habían agarrado a palos al empezar la segunda entrada a nuestro pitcher. Nos dirigía Rafael Labastida, a quien le gustaba mucho el béisbol, pero para este equipo se necesitaba un cerebro que hubiera jugado mucho béisbol, que se impusiera, porque toda esta gente era de lo más bueno que había en Puebla, gente de mucha capacidad. Yo notaba que los puntos finos del béisbol no se hacían por nuestro manager. Había mucha antipatía entre Labastida y yo. Yo suspiraba por jugadas finas acompañadas de mucha psicología. Era mucho pedir a este señor. Yo ya había jugado softball en Dallas y béisbol en Holyoke, Massachusetts, amateur,
pero amateur allá en la cuna del béisbol, es muy vivo, mucha técnica, a eso suspiraba yo con mis equipos acá en Puebla. Luis Esma me decía, yo me sometía con otro que supiera más que yo, o cuando menos estuviera a mi nivel, pero nunca con quien estuviera por debajo de mis conocimientos. Eso mismo he pensado para todos los terrenos de la vida. La Bastida entró al montículo y sacó al pitcher, era la segunda entrada. Yo estaba alrededor de la loma de picheo, molesto de lo que había pasado, estaba un poco malhumorado y el pitcher nuevo se estaba calentando. De pronto, la Bastida se volteó y me dijo, «Tú también te sales». Me había agarrado de sorpresa y yo le preguntaba, «¿Yo? ¿Por qué?» Él contestaba, «Tú te sales». Le volví a decir, «¿Pero por qué?» Apenas acaba de empezar el juego. Él me contestaba, «¿Porque no bateas?» Yo le decía, «Pero apenas es la segunda entrada, no me ha tocado batear». Él me contestaba, «Te sales de todos modos». Yo sentía que me ardía la sangre en el cerebro, estaba enojadísimo por esta injusticia, yo era primo del dueño del equipo, yo era quien había planeado qué gente se debía de contratar. Mi papá era el coach, mis dos hermanos jugaban aquí, Fernando era el primera base y yo era la segunda. Así yo sentía tener peso. Este se enfrentaba directamente conmigo, no me dejo espacio para seguir sobrellevándolo. Le dije, el que se sale eres tú, no solo del juego, sino del equipo. La Bastida, entendiendo bien, no tuvo otro remedio que dirigirse al dugout y tomar sus cosas e irse. Llamé al Pipe, le dije, tú te haces cargo del equipo. Al final del juego lo ganamos ya que íbamos perdiendo. Se impuso la inteligencia del Pipe y de ahí para adelante hicimos un equipo muy bueno. Brilló bastante dentro de la ciudad. Cuando yo le preguntaba al Pipe, oye, ¿qué tienes en cuenta para hacer tu orden al bat? Y él contestaba, primer bat, debe ser buen corredor, hitero, robador de bases, buena vista al batear. 2. Bat, debe tocar bien la pelota y ejecutar el bateo y corrido. Tercer, bat, debe ser muy buen hitero, el mejor del equipo. Cuarto, bat, debe ser jonronero, el que batee más largo. Quinto, bat, buen bateador y veloz. Sexto, bat, buen bateador y veloz. Séptimo, bat, no es bueno, casi siempre el pitcher contrario no se esfuerza mucho contra él. 8. Bat, no es bueno, casi siempre el pitcher contrario no se esfuerza mucho contra él. Noveno, bat, es el pitcher. Si el séptimo, el octavo y el noveno son jonroneros, qué bueno, mucho mejor. Cuando yo oí al Pipe decir esto yo pensaba, este es el manager que necesita Lonas el León, y más que Lonas, me satisface a mí. Aquí, con Lonas el León tuvimos un extraordinario pitcher nicaragüense, Guillermo Delgado. Estudiaba contaduría en la Universidad Autónoma de Puebla. Picheó 2 juegos sin hit ni carrera y el tercero contra el Atoyac. En el Parque Atoyac fue de un solo hit, dado, por el chihuahua Simón Arroyo, a una pelota alta que le pegó de pura suerte un globo bien colocado entre center y bat. En el segundo juego picheó sin hit ni carrera contra el Amatlán en el Aquiles Cerdán, 8 días antes había pichado sin hit ni carrera. En este segundo juego Delgado había pedido la pelota para pichar, había invitado a todos sus paisanos nicaragüenses a verlo pichar. Estaban en las tribunas del Aquiles, al empezar el juego el umpire cantó play ball. Yo jugaba la segunda base. Vi que Delgado iba a las tribunas, se quitaba la gorra y les decía, les brindo este juego sin hit ni carrera, paisas. Cuando yo oí ese brindis, me di la media vuelta y pensé, pinche Delgado tan hablador, no sabes qué es prometer eso solo lo hizo Baby Ruth, pero Baby Ruth es otra cosa. Empezó a pichar, por principio de cuentas, tiró una pelota abierta, otra picada, otra tan afuera que ni la agarró el catcher. Yo estaba que echaba ajos y cebollas contra Delgado. En la tercera bola que se fue detrás del catcher hasta aventé el guante hacia arriba pensando, pinche Delgado hablador. De ahí, en adelante puso strikes al bateador, ponchaba y ponchaba.
Por la sexta yo le hice una agarrada, fui por la pelota detrás de la primera base, se la di a mi hermano en la primera e hicimos out. Así fue todo el juego, tiro sin hit ni carrera. Al final no podía yo creer lo que había dicho Memo Delgado, brindar un juego sin hit ni carrera y haberlo hecho. Yo nunca he visto ni en Estados Unidos ni en México, ni he sabido de alguien que brinde un juego así, y lo haga. Cuando dicen de brindar un juego siempre se me viene a la mente Baby Ruth con sus 2 jonrones y Memo Delgado con sus 2 juegos sin hit ni carrera. Ojalá llegue a leer esto, que sea un tributo muy humilde de alguien que lo admiró intensamente, que lo recuerda con pasión. Me dijeron que estaba viviendo en Estados Unidos. Ojalá y esto llegue a sus manos. También me dijeron que había peleado fieramente contra Somoza en la Revolución de Nicaragua, que andaba arrojando granadas dentro de los tanques. He pensado que con esa determinación que tiene, le es posible hacerlo todo. Corría el año de 1966, se iba a escenificar el Campeonato Nacional Juvenil aquí en Puebla. Se hizo una selección para representarla. Fue dirigida por Fito Hernández, quien había conjuntado un equipazo. Posteriormente salió campeón nacional juvenil. Este Fito Hernández no perdió ni un juego. Entre los seleccionados estaban Ángel López, el Chonchón Ramón Díaz. Aurelio López fue un jugadorzazo de ligas mayores. Me tocó verlo relevar con el México. Me tocó verlo relevar con el Tigres de Detroit. Era un pitcherazo. Fito Hernández sabía que el Pipe se llevaba muy fuerte conmigo. Realmente entre Fito y yo había mucha antipatía, muchísima, pero también sabía Fito que nosotros con Lonas el León teníamos a un equipo muy bueno. Teniendo la seguridad del suyo, trató de foguear a la selección con Lonas el León. Se hizo el primer juego en el Estadio Zaragoza, estuvo bastante lleno de jugadas muy fuertes. Una de ellas de Fernando Sol que se había envasado por hit, yo jugando la segunda base, me le cerré para una revirada, se me aventó con los espiques al cuerpo, me cayó sobre la rodilla derecha. Probablemente él ya sabía qué tipo de béisbol jugaba, lesionándomela. Me amarré con una venda que siempre ando trayendo y seguí jugando. Poco después hicimos out, se cerró la entrada. Yo pasé a batear, saqué de hit y llegué a la primera. Me abrí demasiado invitando al catcher a revirar, cuando el catcher lo hizo. La Marraqueta, que estaba en primera base y que era zurdo, recibió el tiro. Le caí sobre la espalda, sacándolo del juego, perdón Marraqueta. Posteriormente los apaleamos 8-2. Fito Hernández estaba muy lastimado en su orgullo, pues sabía que tenía un gran equipo, que había perdido conmigo. Buscaba la revancha. Por entonces, yo, el doctor Cervantes, me había agarrado con un umpire que trató de pegarme con la careta, le gané el golpe, le di uno en la cara y me expulsaron 1 año. Fito Hernández quería la revancha. Le decía al Pipe Juárez que se jugara de nuevo, pero como el Pipe era gran amigo mío, me decía, oye, Fito quiere la revancha. Yo le contesté, sí, quiere la revancha, pero voy a jugar yo. El Pipe así se lo comunicó a Fito Hernández, quien en un principio decía que estaba yo expulsado, pero como el juego era no de liga, sino de exhibición, el Pipe le decía, sí juego, pero que juegue el doctor Cervantes. Ante esa situación Fito vio que el Pipe Juárez, su ahijado, jalaba más de mi lado que con el que era su padrino. Para entonces ya se habían mandado a hacer los uniformes de la selección. Al Pipe y a todos los jugadores les había mandado a hacer una chamarra, pero la del Pipe llevaba una capucha especial para el frío. El Pipe por fin consintió en que jugara Lonas contra la selección, pero que yo jugara también ese juego. Fito se oponía hasta que dijo, sí, que juegue el doctor Cervantes. A mí no me importa. Al llegar el día del juego en el Aquiles Cerdán había un llenazo, pues la gente no cabía y estaba hasta alrededor de los fielders. Al leerse el line-up en el home, Fito vio mi nombre y dijo, el doctor no juega. El Pipe le recalcó, tú dijiste que aceptabas que jugara y ahora me cumples, porque si no, no jugamos.
Esto lo dijo en presencia del licenciado Celerino Jiménez, de Artimé, de Domensain, que en ese entonces llevaba el score. Hemos de advertir que el Pipe era el coach de Fito en la selección y era el shortstop de Lonas el León. Fito le había prometido que si ganaba Lonas el León le iba a prestar su coche una semana. Además de que, entre los uniformes de la selección, Fito había mandado hacer la famosa chamarra con capucha para el frío para Pipe. Se había también acordado cobrar $1 de entrada al público. En el home, después de tantas palabras y tantos enojos, Fito Hernández aceptó que yo jugara. Lo hacíamos duro. Francisco Sol estaba pitchando por la selección con tremenda velocidad. Cuando estaba bateando el Chale, Hernández le dio un pelotazo en el casco, tan fuerte le dio, que se lo partió, todavía noqueó al Chale. Don Hilario Corte se lo llevó de inmediato al sanatorio. Después nos contaba que al Chale solo se le iba en llorar y decir que le dolía mucho la cabeza. Nos tocaba abrir. La novena entrada nos tenía 2-0 a favor de la selección juvenil y solo había permitido 2 hits. Me tocaba batear, pero entonces entró mi papá Leopoldo Cervantes, que tendría 56 años de edad. Entró a batear de zurdo y todos sabían que le daba aún a su edad duro a la bola. Francesco Sol le dio la base por bolas. El Pipe metió a correr por el a Eduardo Picasso. Vino a batear el Pipe Juárez sacándole roletazo al shortstop que lo jugaba Manolo Muñoz. Este trató de tirar a segunda, se arrepintió y tiró a primera. Pero el Pipe ya había llegado a primera, luego vino Trucíos, tocó la pelota y le hicieron out, pero teníamos hombres en segunda y tercera y venía al bat Viviano, que no había podido batear. Cerca de donde estaba Fito Hernández estaba también ahí Alfonso Domensain, que tenía una experiencia tremenda como jugador. Le dijo a Fito Hernández: pasa a Viviano, dale la base por bolas. Fito Hernández, viendo la potencia con la que estaba tirando Francisco Sol, le dijo: no, lo va a dominar de nuevo. Pasó a batear Viviano y con esa experiencia de hombre grande para los juegos buenos, le sacó línea de hit por el center fielder. Yo estaba en la tercera de coach. Ya había entrado una carrera y el Pipe al dar vueltas sobre la tercera se caía. Yo creí que lo hacía a propósito, pues ya me habían contado lo del coche y lo de la chamarra, además, que era coach de Fito en la selección. En esos momentos me acordaba de todo esto. Viendo al Pipe caído en la tercera, yo le gritaba: o te levantas pronto o te rompo la madre. Yo estaba muy angustiado, muy apurado. Del center field lanzaron al home el tiro y venía derecho sobre el catcher, pero Francisco Sol se interpuso y agarró la pelota. Se volteó a tratar de darla al catcher. En esos momentos el Pipe llegaba barrido y empatábamos el juego. Hicieron los 3 outs posteriormente, pero el juego estaba empatado y el Pipe en esos momentos se encontró con Viviano y le decía: ¿tú crees, compadre, lo que me dijo el doctor en tercera? Si no te levantas te rompo la madre. Cuando empatamos, todos los trabajadores de Lonas el León y gente que les caíamos bien, brincaban de gusto. Se había empatado el juego. Por la selección entró a relevar el Tato Luna. Nos fuimos hasta cerrar la 11ª entrada con casa llena y al bat Manuel Soriano sacó tremendo batazo por el left field. Atrás de la gente, el fielder corrió. Fernando Sol era bueno, pero con tanta gente, no alcanzó la pelota y cayó al suelo. Entraron todas las carreras. El umpire cantó que la pelota estaba en juego y valederas las 3 carreras, pues había cantado foul ball. Fito, sumamente enojado, había dicho que el público había estorbado al fielder y que no valía. Después de media hora de alegatos, Viviano, yendo ante el público de las tribunas, les gritaba: cristianismo sí, comunismo no. Y el público lo coreaba. Fito se retiró con su equipo y con el trofeo que había donado para el ganador. Yo no creía cómo habíamos podido sacar este juegazo, pero todo nuestro equipo era pura gente que no se daba por vencido hasta el último out, que tratábamos todos de sacar ventaja hasta de la menor cosa mala que hiciera el contrario. Todos tenían mucha experiencia, todos eran muy buenos. Después de terminado el juego, el Pipe estaba parado esperando su camión en el jardín de Santiago el Garita, Panteón. Pasé y le dije: te felicito, Pipe, jugaste con sinceridad.
En un principio no creí en ti. Pensé que ibas a cambiar el juego por el coche y la chamarra. Y el Pipe me contestó, doctor, yo soy derecho, si estoy jugando con Lonas el León y lo estoy dirigiendo, juego para ganar, me gusta ser sincero conmigo mismo y con el béisbol. Yo le contesté, Pipe y la chamarra y el coche. Y el Pipe me contestaba, eso no es importante, lo importante son los juegos y me contagias de lo duro que eres y cómo juegas. El Pipe al día siguiente fue con el maestro Goyo que hacía los uniformes para la selección y le dijo, ¿qué pasó, Goyito? ¿Qué dicen los uniformes? A lo que Goyo le dijo, oye, vino Fito, me dijo que la chamarra con capucha ya no se hiciera porque tú eras un Judas y que quedabas fuera de la selección. También agregaba que Viviano había estado, ahí mismo, en ese momento. Le preguntaba a Fito por qué se había llevado el trofeo y a su gente, por qué no había aceptado la derrota. Fito le había contestado, el Pipe le pasó nuestras señas a Manuel Soriano, tercera base de Lelonas, porque le dijo cuando yo mandé a hacer un toque que jugara cerca del home. Viviano le había dicho, pues qué tonto fuiste, un buen manager cambia las señas, si juega contra alguien que las conoce. En segundo lugar, el Pipe todo el juego lo jugó con lógica, por eso ganamos. Todavía te voy a platicar otra cosa, antes del juego, el doctor Cervantes y yo platicábamos con el Pipe y nos dijo, este juego no importa, es para foguear a la selección, si hacemos algún error tampoco importa. Viviano le contestó, no compadre, tú estás jugando bien, no tienes que hacer ningún error. Así le seguía diciendo Viviano a Fito. El juego se jugó bien, correctamente. Tú fuiste quien debió haberse puesto más listo, pues es lógico que si tuviste un hombre en primera y sin out, debías de haber mandado tocar la pelota. Todos tenemos experiencia en béisbol, sabíamos qué cosa se debía hacer para adelantarnos en cada jugada de las que tú mandabas, por eso fue que te ganamos. Poco después la selección ganó todos los juegos de preparación y del campeonato nacional juvenil y fueron campeones. Los únicos 2 juegos que perdió ese campeón nacional juvenil fueron 2 contra Lonas el León manejado por el Pipe Juárez. Fernando Cervantes el Rábano. Cuando fui a visitar a Fernando Sol para que me diera datos me decía, este Fernando era un perro para el béisbol, lo había conocido en la universidad y en el béisbol amateur. Efectivamente jugaba el béisbol a morir. El doctor Ricardo Vázquez de Lara me decía, el Rábano es el mejor chocador de pelota que he visto en el béisbol amateur. Es fuerte, se desarrolló mucho física y mentalmente, hombre de lucha muy conocido en la Universidad Autónoma de Puebla, graduado en leyes en la Universidad Autónoma de Guadalajara donde fue campeón bateador coronándose el 9 de junio de 1974, con 625 de porcentaje. Su equipo también salió campeón. Jugó en Tijuana y en San Diego, California. Sus compañeros de selección representando a Puebla pueden constatar lo dicho. Fue campeón bateador en la Liga del Seguro Social en 1963, ganándole y dejando en el terrero a otro de los grandes, al gran Tacho Mora que también tiene gran historial dentro del béisbol amateur. Para entonces la Liga del Seguro Social conjuntaba equipos de lo mejor de Puebla. En el béisbol le vimos decidir muchos juegos con sus batazos. Jugando le vimos muchas agarradas. Yo nací desconfiado para todo y para todos, cuando Fernando jugaba conmigo le tenía una confianza exagerada para todo. Mi papá decía, después de un juego que había ganado con uno de sus batazos, ojalá Fernando no estudie, yo lo mantengo, pero que se dedique a jugar béisbol. También lo quería mucho Manuel Meléndez cuando jugó con el Santiago. Jugó con otro Trabuco Lonas el León, con Tránsito B. Fernando era jugador y bateador valiente, aquí, en Puebla o fuera de Puebla. Qué lástima que se dedicó más tiempo a estudiar. Tenía todo para llegar lejos dentro del béisbol. Qué tardes me pasé acompañado de mis hermanos Fernando y Polito y mi papá. Cuando ganábamos, comentábamos jugada tras jugada desmenuzando a los jugadores psicológica y físicamente. Sabíamos quién era valiente y quién a la mera hora actuaba como cobarde. Cómo sufríamos cuando perdíamos. No podíamos ni platicar, todo se nos iba en estar enojados toda la tarde.
El más mesurado era mi hermano Polito, pero también muy decidido. Cuando le picaban la cresta, no había que meterse con él. Yo lo respetaba mucho. Cuando nos poníamos los guantes de box, entre los tres, les daba yo duro. Nunca se quejaron de nada cuando les rompía la nariz o la boca. En esos momentos los dejaba por la paz. Al día siguiente nos volvíamos a poner los guantes. Fueron hombres en toda la extensión de la palabra. En 1965 se hizo una selección de Puebla que fue a jugar a Tijuana. Hasta la séptima entrada iban 0-0. Por Puebla estaba pichando Rosendo Rosas, por Baja California Luis Viejito García, nosotros sabemos quién esté. Ya con 2 outs, Carlos Jurado pasó y dio triple. Entonces vino a batear Fernando, tras tremendos 10 fouls al Viejito García le metió línea de hit sobre la segunda. Así el juego iba 1-0. La gente de ahí le aplaudió a Fernando. Así iban 1-0 hasta la novena entrada en que con 2 outs al Garrote se le envasaron 2 jugadores, por error de su cuadro. Ya con 2 outs Adrián se paró con Rosendo, le decía que lo iba a sacar. Rosendo le rogaba que no, que lo dejara seguir pichando. Adrián lo sacó y metió a Juventino Romero el patas de Pueblo Nuevo. Macario Ray le entró de emergente. Le dio tremendo home run por el right field y dejaron tendidos a Puebla. Así es el béisbol. Selección Puebla de 1965, que fue a Tijuana. Tránsito A, Tránsito B. Tianguis 6 de julio de 1986. Con Nonas el León tuvimos muy buen equipo, muy buenos jugadores, todos de experiencia. Llegábamos todos con actitud ganadora, nos colocábamos inmediatamente encima del equipo contrario sabiendo que cualquiera de nosotros podíamos hacer la jugada exacta en cualquier momento. Nunca sentí que alguien se sintiera superior al otro, todos éramos iguales, jugábamos para el equipo con agresividad en cada oportunidad ofrecida por la oposición. Estábamos conscientes de empezar desde el primer bateador que se envasara para hacer carreras. Si lo hacíamos, entonces nos sentíamos encima del otro que fácilmente se desmoronaba al sentir la primera carrera. Muchas veces cambiábamos un out por una carrera. Tratábamos de desbaratar los doble play a como diera lugar. Como me acuerdo que Sergio Hernández el Maris me estaba esperando hincado sobre la almohadilla de segunda base, le di tremenda barrida con la que lo tiré, a él y a la pelota. Al siguiente domingo inmediatamente me había contratado Raúl Teutli para jugar con la Voz de Puebla. Este inolvidable amigo fue de los que les gustó el béisbol de corazón. Fue un gran amigo, descanse en paz. Yo siempre andaba con los pantalones rotos, porque siempre llegaba barrido a las bases. En mi casa no querían al béisbol. No me arreglaban mi uniforme. Yo andaba tan ocupado como maestro de la escuela de medicina que me era imposible arreglarlo. Todo el día andábamos a las carreras. Como habíamos dicho, todos los de Lonas el León eran muy buenos bateadores. Alguno daba de Homer un suficiente para desmoralizar al equipo contrario. Manuel Soriano, Fernando Cervantes, José Luis Arroyo La Chula, Viviano Montiel, el Chale Hernández, cada uno de estos podía pegar un home run por cada 20 veces al bat. Todos eran hábiles para robarse una base y así crear tensión, lo suficiente para que los contrarios hicieran errores. Los equipos donde yo jugaba siempre eran equipos peleadores, a veces ganábamos en la última entrada, porque nunca nos desmoralizábamos si íbamos perdiendo. Siempre estábamos luchando hasta el último out. Nosotros tratábamos de construir equipos luchadores con el ejemplo. La mayor parte del tiempo ganábamos. Al batear yo, siempre defendía al corredor, levantándole el bat y casi obstruyendo al catcher. Los umpires nunca me dijeron nada, ya que me pegaba mucho al home y con el bat levantado esto era estorbar al catcher. Yo siempre andaba trayendo casco como fildeador o como corredor. Aquí, cuando me agarraban entre las bases, sobre el fildeador que me quedaba más cerca, a la hora que le tiraban la pelota, yo me le iba de tope, hacía que él mismo me obstruyera mi paso. Casi siempre, les tiraba la pelota a ellos también. Los umpires nunca se dieron cuenta que yo preparaba esa jugada.
Cuando éramos Ometeam yo siempre agarraba un puño de tierra y lijaba la pelota para beneficio de nuestro pitcher. La otra pelota la dejábamos sin lijar. Cuando se iba de foul algunas veces mandaba yo a un muchacho para que la pelota lijada no regresara si nosotros estábamos bateando. Anastasio Tacho Mora. Este jugador de los fuertes del béisbol parecía ropero. Le daba a la pelota muy fuerte. Arra Catcher llevaba amistad fuerte con Luis González, patrocinador de la ferretería González. Lo vimos jugar muchos años en este equipo. Recuerdo en una ocasión que se enfrentaba Lonas el León con quien yo jugaba contra la ferretería, la carrera del gane la tenía yo en tercera como corredor. Un out salió rolling al shortstop, yo me jalé para el home, le dieron el tiro a Tacho, este me esperaba con la pelota en la manopla. Yo me le tiré con toda el alma con los piques por delante a la manopla, se la tiré junto con la pelota, pero a él no lo vi moverse para nada. En ese momento sentí que Tacho tenía ganas de despedazarme, afortunadamente, no pasó nada. Se aguantó y ahora le pido mil disculpas, pero jugábamos el béisbol fuerte, así lo sentíamos. Siempre he pensado que el béisbol se juega en el campo, con una pelota chica, y en la mente, con dos del tamaño de los de avestruz. Lo jugamos como es la vida, en que no hay piedad para el hombre, no hay lugar para el débil, pues éste solo tiene derecho a morir. Viviano Montiel nos contaba, Tacho cachaba por la selección Puebla en Nuevo Laredo. Le salió un elevado, se fue a fildearla frente al pitcher. La pelota cayó atrás de él. Después de que hicieron los 3 outs, salieron del cuadro. Viviano le decía, ya ni la chingas, compadre. Tacho le contestaba, tú no tienes por qué regañarme. Viviano le decía, yo no te regaño. Tacho volvía a decirle, al que debes de regañar es al primera o al tercera, ellos me debieron de decir, mía, yo ni la vi. En otra ocasión Tacho le cachaba a Juan Conde en Calipan cerca de Tehuacán. Por la segunda entrada iba llegando el diputado dueño del equipo. Atravesaba detrás del home y Juan Conde, para lucirse con el diputado, le preguntaba a Tacho gritándole, Tacho, ¿cómo me sientes? Tacho contestaba gritándole también, pero si no me ha llegado ninguna, todas te las retachan. Después, cuando ya hicieron los 3 outs, Conde se acercó con Tacho y le dijo, coño, Tacho, tú no quieres a los negros. Juan Conde es de color negro. El totopo Jaime Muñoz es primo hermano de Rodrigo Muñoz. Este totopo es muy fuerte, alto, buen jugador y bateador. Yo lo tuve de compañero con Astros Chad. Viviano nos contaba, jugábamos un partido Santa María, su colonia, contra Llaneros de San Juan, que eran de Libres Puebla. Se jugaba en San Felipe Hueyotlipan. Cachaba por el Santa María el Toby, hijo de Esteban Mendoza, ex-manager del equipo Garita, Panteón. El Panzas era jugador del Llaneros de San Juan y luchador profesional de la Arena Hidalgo. Dio de hit y se robó la segunda. Aquí se aventó de tope, desmadejó al shortstop, le sacó el aire y lo dejó tirado. Todos fueron a levantarlo. Después de varios minutos de descanso, se reanudó el juego. Pasó el Chile Atole, que era jugador de ojos verdes, dio de hit al left fielder jugado por Marco Antonio el Loco Esma, hermano del Cachita Luis Esma. Este Marco fildeó la pelota, tiró a home. El totopo, al ver que había pasado la tercera y que estaba jugando la primera, al ver que el Panza se iba a home, se fue ahí y le dijo al Toby, arrímate, yo recibo el tiro. El Panzas, queriendo hacer lo mismo, se aventó de cabeza con otro tope. El totopo recibió el tiro y esperó al Panzas con la rodilla izquierda. Este Panzas se estrelló sobre la rodilla, quedó tirado, se había roto una vértebra, se partió la médula, bulbo, y se murió. Los hermanos del Panzas habían dicho que iban a matar al totopo, afortunadamente no lo hicieron. Jesús Coplero Valencia, lo conocimos hace tantos años, como por 1945, en el Aquiles Cerdán, jugando con el Santiago de Manuel Meléndez. Era pitcher bueno. Antes, por la Segunda Guerra Mundial, ante la escasez de hombres en Estados Unidos, se acostumbraba que el pitcher jugara además la primera o outfield.
Cuando los negros vinieron a México, también se acostumbraba. Así vimos al Barrilito Hunter, que era pitcher y primera, y el Coplero también jugaba pitcher y primera. Después entró a trabajar a la automotriz O'Farrill y se volvió manager de este poderoso equipo que cosechó muchos campeonatos. Él dio muchos batazos para ganar juegos. Era tremendo bateador de right fielder. En uno de tantos campeonatos vimos el retrato de O'Farrill, campeón de la Liga Poblana en el año de 1954. Que se jugó principalmente en el Estadio Zaragoza. Alfonso La Choriza Zárate, quien jugó en la Liga Mexicana y que había empezado de carga bate en el equipo Chevrolet profesional. Daniel López Lagüera, otro gran jugador, dio mucha guerra. Mario Vázquez fue jugador de O'Farrill, uno de los mejores primeras bases de Puebla. Memo Peniche, Antonio Peniche. Este coplero, después de cerrarse la planta de O'Farrill, se volvió umpire, hizo mucho por el béisbol. Todavía ahí anda un grupo de umpires con su nombre, Fabrica La María, equipo de gran tradición. Su fundación se remonta a los 40 o antes. Ha tenido muchos campeonatos. Sus jugadores han brillado, gente que ha apasionado estos lugares, y su campo todavía es tradición viviente. Hemos pasado tantos jugadores por aquí. Su secretario del sindicato ha sido el hombre que ha parado estos equipos. Se trata del señor Víctor Benítez y sus hijos. Vimos muchos equipos, pero aquí les presentamos aquellos de más tradición. La María de 1962, la María de 1967. El hermano de Carlos López, el Diablo, se llama Manuel López, Diablo Chivo. Al principio del año de 1973, Astros Yacht de Sergio Ventura y la familia Zabaleta habíamos salido campeones apuradamente. Como recuerdo que en la carretera para ir a jugar a Tecamachalco me andaba yo volteando en mi coche con todo el equipo. Después este se deshizo. Como jugadores de la María, entre ellos el Chihuahua Armando Lagunes, Mario Bardesí, se habían juntado con nosotros para tener ese campeonato. En agradecimiento nos fuimos a la María Sergio Ventura, José Luis Camargo, Fernando González, Víctor Figueroa, Dr. Jaime Cervantes y Francisco Solís. Para mi gusto, el mejor pitcher que ha tenido la María, y el equipo quedó así. La María 1973. Con este equipo se enfrentó el 10 de junio de 1973 a otro de los más poderosos que ha habido en Puebla, el Bravos Autotransportes, patrocinado por el señor Melitón Durán. Este equipo llevaba 54 domingos sin perder. Le salió muy caro a la familia Durán. Tenían en cada posición una estrella del béisbol amateur. Con su banca se podía formar otro poderoso equipo que compitiera en la misma Liga Interobrera. Una porra, la más pesada que hemos conocido, numerosa. Todo el sindicato de autotransportes iba. En la María, toda la fábrica estaba con nosotros esperando al Bravos, con gente de todos sus alrededores. Fue un agarrón de poder a poder. Y si ellos tenían fuerza, en la María había gente como Armando Lagunes, que era sumamente inteligente para decidir en una jugada un juego. Para mi gusto, en el béisbol se necesita gente inteligente. Yo no cambio a un jugador inteligente que se la pasa 2 horas que tarda el juego aprovechando cualquier debilidad del equipo contrario por un jonronero. Llegamos a la parte baja de la 9ª entrada, 5-8 a favor del Bravos. Pichaba Miguel Pelón Cerón. Ya con 2 outs le sacamos el juego. Le hicimos 4 carreras. Ustedes se imaginan cómo se peleó ese juego. Tuvimos pelea fuerte, pero muy fuerte en el campo. José Luis Díaz el Huevo y yo contra el Bravos, pero salimos adelante gracias a nuestros compañeros. Roberto Treviño dio el hit con la carrera de la victoria. Por el Bravos picheó 9 entradas el Pelón Cerón. Lo relevó Arturo Luna el Tato, que fue derrotado. Por la María tiró el zurdo Pedro Coronel 4 entradas, lo relevó Jorge Lagunes 4 entradas, fue el ganador. Los Bravos y su porra se salieron sumamente dolidos. Les cortamos su racha de 54 juegos. Yo me pasé toda la tarde recordando y viviendo jugada por jugada, comentándolo en compañía de los jugadores de la María en el sindicato. ¡Qué día, señores!
¡Qué días de verdadera felicidad! Toda la porra de la María nos felicitó y tenían razón, tenían al equipo vencedor, la María. Bravo Autotransportes de 1973.